El sol de la tarde caía sobre las coloridas calles de Paracho, Michoacán, bañando de luz dorada los talleres de los artesanos. El aroma a madera recién trabajada impregnaba el aire, mezclándose con los acordes de guitarras que escapaban de los pequeños talleres. En este pueblo, conocido como la cuna mundial de la guitarra artesanal, Eugenio Derbez caminaba con gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido. Necesito algo auténtico, algo que realmente capture la esencia de México, murmuró para sí mismo mientras observaba a los artesanos trabajar con precisión milimétrica sobre piezas de cedro y palo de rosa. A sus 57 años, Eugenio había alcanzado éxito internacional, pero sentía que se alejaba cada vez más de sus raíces. Su último proyecto, una serie para una plataforma estadounidense, había sido bien recibido por la crítica, pero el vacío persistía. Ahora buscaba redescubrir la autenticidad mexicana para su próximo proyecto, una película sobre la música tradicional y su evolución a través de distintas generaciones. El famoso actor y director se detuvo frente al taller Guitarras Hernández, uno de los más antiguos y respetados del pueblo. Desde afuera podía escuchar la voz ronca de don Jaime, el maestro artesano de 78 años, explicando con paciencia los secretos del oficio a alguien. El alma de la guitarra nace en la madera, pero cobra vida en las manos del músico, decía don Jaime. Esta de aquí, con madera de granadillo, tiene un sonido más cálido, más íntimo. Perfecta para boleros y baladas. Eugenio entró sigilosamente, curioso por la conversación. El pequeño taller estaba repleto de instrumentos en diferentes etapas de construcción. El olor a barniz fresco y acerrín creaba una atmósfera casi mística. En la esquina más alejada, de espaldas a la entrada, un hombre de cabello largo y entrecano examinaba una guitarra con reverencia casi religiosa. ¿Puedo probarla?, preguntó el hombre con voz inconfundible. Eugenio se quedó paralizado. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. El hombre se giró ligeramente y, aunque llevaba lentes oscuros y un sombrero que ocultaba parte de su rostro, no había duda, era Marco Antonio Solís, el Buki, uno de los compositores y cantantes más importantes de la música mexicana. Don Jaime asintió con una sonrisa y Marco Antonio comenzó a tocar suavemente los primeros acordes de Si no te hubieras ido. Sus dedos acariciaban las cuerdas con la familiaridad de quien ha pasado una vida entera creando melodías. La canción, incluso interpretada en ese formato tan íntimo y sin letra, llenó el pequeño taller de emoción. Eugenio contuvo la respiración, hipnotizado por el momento. Marco Antonio, absorto en la música, ni siquiera había notado su presencia. Cuando terminó la melodía, el silencio que siguió parecía casi sagrado. Tiene razón, maestro, dijo Marco Antonio a don Jaime. Esta guitarra tiene alma. Las buenas guitarras siempre encuentran a su dueño, respondió el artesano con una sonrisa sabia. Y esta parece que lo ha encontrado. Fue entonces cuando Marco Antonio notó la presencia de Eugenio. Sus miradas se encontraron, tras un momento de reconocimiento mutuo, ambos sonrieron. Eugenio Derbez, exclamó Marco Antonio, genuinamente sorprendido. ¿Qué hace un hombre de Hollywood escondido en Paracho? Eugenio se acercó, extendiendo su mano. Podría preguntarte lo mismo. El gran Marco Antonio Solís comprando guitarras de incógnito. Ambos rieron, cómplices en su intento fallido de anonimato. Estoy buscando inspiración, explicó Eugenio, mirando alrededor del taller. Algo auténticamente mexicano para mi próximo proyecto. Y no hay nada más mexicano que una guitarra de Paracho, completó Marco Antonio, acariciando el instrumento que acababa de probar. Aunque yo vengo por razones más personales. Mi primera guitarra la compró mi padre aquí, cuando yo tenía 8 años. Don Jaime, que observaba el intercambio con interés, intervino. ¿Por qué no siguen conversando mientras les preparo un café? Tengo una sala más fresca detrás del taller. La sala más fresca resultó ser un pequeño patio interior, con paredes de adobe pintadas de azul intenso y decoradas con instrumentos antiguos. Una bugambilla trepaba por uno de los muros, proporcionando sombra y color. El clima de Paracho, templado por su altitud, hacía que la tarde fuera perfecta para una charla al aire libre. Nunca imaginé encontrarte aquí, comentó Eugenio mientras aceptaba una taza de café de olla que le sirvió la esposa de don Jaime. Siempre he admirado tu música. Y yo tu evolución como cineasta, respondió Marco Antonio. Te has mantenido fiel a tu esencia aún trabajando en Hollywood. No cualquiera logra eso. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus inicios, de las dificultades de abrirse camino en sus respectivas industrias, de cómo la nostalgia por México se intensificaba con la distancia.
Marco Antonio compartió anécdotas de sus primeros años con los Bukis, mientras Eugenio relataba sus experiencias dirigiendo en Estados Unidos. A veces siento que cuanto más éxito tengo allá, más necesito reconectarme con mis raíces, confesó Eugenio mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Este nuevo proyecto, quiero que sea diferente. No otro filme de comedia, sino algo que realmente capture la evolución de nuestra música, de nuestra identidad cultural. Marco Antonio asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. La música mexicana es un reflejo de nuestra historia, dijo, pensativo. Desde la música prehispánica hasta el rock en español, pasando por los corridos revolucionarios, los boleros, la música norteña. Cada género cuenta una parte de lo que somos. Eugenio lo miró con creciente interés. La pasión con la que Marco Antonio hablaba de música resonaba exactamente con lo que él buscaba para su película. Sabes, esto va a sonar impulsivo, pero, Eugenio dudó un momento antes de continuar. Llevo meses desarrollando un guión sobre la historia de un músico que viaja a través de diferentes épocas y regiones de México, redescubriendo géneros musicales. Una especie de viaje a nuestras raíces culturales a través de la música. Los ojos de Marco Antonio brillaron con interés. Suena fascinante. ¿Y ya tienes al protagonista? Eugenio negó con la cabeza. Estaba pensando en un actor joven, alguien que pudiera interpretar diferentes edades con maquillaje, pero ahora que te escucho hablar con tanta pasión sobre la música. Se detuvo, dudando si debía continuar. Marco Antonio lo miró expectante. Creo que acabo de tener una idea mejor, continuó Eugenio, inclinándose hacia adelante. ¿Y si el protagonista fueras tú? No interpretando a un personaje ficticio, sino una versión de ti mismo, redescubriendo tus propias raíces musicales, compartiendo tu historia. Marco Antonio pareció genuinamente sorprendido por la propuesta. ¿Yo? Pero Eugenio, yo no soy actor. Una cosa es estar frente a miles de personas cantando, y otra muy distinta es actuar. Precisamente por eso sería perfecto, insistió Eugenio, cada vez más entusiasmado. No quiero actuaciones estudiadas. Quiero autenticidad, emoción real. Quiero que el público sienta el alma de nuestra música a través de alguien que ha dedicado su vida a ella. El cielo de Paracho ya se había oscurecido, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Don Jaime había encendido algunas lámparas de papel que bañaban el patio con una luz cálida y acogedora. La magia del momento parecía envolver a los dos artistas. Es una propuesta inesperada, respondió finalmente Marco Antonio, rascándose la barbilla. Muy inesperada. Las mejores cosas de la vida suelen ser inesperadas, sonrió Eugenio. Como encontrarnos aquí, en este pequeño taller de Paracho. Marco Antonio asintió, pero la duda era visible en su rostro. Necesitaría pensarlo, exponerse así, contar mi historia, no es algo que haya considerado hacer. Por supuesto, respondió Eugenio. No esperaba una respuesta inmediata. Pero piénsalo, por favor. Creo que podríamos crear algo verdaderamente especial juntos. En ese momento, un joven aprendiz del taller se asomó al patio. Don Jaime dice que ya terminó de ajustar la guitarra que usted apartó, señor Solís, anunció tímidamente, visiblemente nervioso por estar en presencia de dos celebridades. Gracias, respondió Marco Antonio, levantándose. Eugenio, ha sido un placer este encuentro inesperado. Te doy mi número y seguimos en contacto sobre tu propuesta. Mientras intercambiaban contactos, Eugenio sintió que algo importante acababa de comenzar. Lo que había iniciado como una simple búsqueda de inspiración se había convertido en un encuentro que podría cambiar la dirección de su próximo proyecto. Al salir del taller, con la noche ya cubriendo completamente Paracho, Marco Antonio se detuvo un momento, mirando hacia las montañas que rodeaban el pueblo. ¿Sabes qué, Eugenio? Dijo con una sonrisa enigmática. Estaré en Morelia 2 días más. Si quieres, podemos seguir esta conversación. Tengo algunas ideas que podrían interesarte para tu proyecto. Eugenio no pudo evitar sonreír con entusiasmo. Me encantaría. ¿Qué te parece si te invito a desayunar mañana? Perfecto, respondió Marco Antonio, ajustándose el sombrero. Conozco un lugar donde sirven los mejores corundas de Michoacán. Y mientras comemos, puedo contarte más sobre mis inicios en Ario de Rosales. Si vamos a contar una historia sobre música mexicana, hay que empezar por el principio, ¿no crees? Con un apretón de manos sellaron el acuerdo, sin imaginar que este encuentro casual en un pequeño taller de guitarras marcaría el inicio de una colaboración que los llevaría a ambos por un viaje más profundo y revelador de lo que cualquiera de los dos podía anticipar.
La mañana en Morelia amaneció con ese aire fresco y limpio característico de las ciudades de altura. Eugenio despertó temprano, demasiado entusiasmado para seguir durmiendo. Había pasado gran parte de la noche reescribiendo mentalmente su guión, visualizando a Marco Antonio Solís como protagonista de una historia que ahora parecía cobrar vida propia. A las 9 en punto, un taxi lo dejó frente a la Conspiración de 1809, un restaurante ubicado en una casona colonial del centro histórico, donde Marco Antonio lo esperaba. El lugar resumaba historia, sus paredes de cantera rosa, típicas de Morelia, estaban decoradas con cuadros que representaban escenas de la independencia mexicana. Buenos días, saludó Marco Antonio, levantándose para recibir a Eugenio. Espero que hayas descansado bien. Vestía de manera sencilla, jeans, una guayabera blanca y el mismo sombrero del día anterior. Sin el ambiente íntimo del taller de guitarras, Eugenio notó que Marco Antonio parecía ligeramente más reservado, como si hubiera tenido tiempo para reconsiderar la familiaridad con la que habían conversado en Paracho. Dormí poco, para ser honesto, confesó Eugenio mientras tomaba asiento. Tu música y mi película no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Marco Antonio sonrió, algo de la calidez del día anterior regresando a su expresión. Me pasa lo mismo cuando estoy componiendo. Las mejores ideas siempre llegan cuando deberías estar durmiendo. Una mesera se acercó y, tras reconocer a ambos pero mantener admirable profesionalismo, tomó su orden, corundas tradicionales para Marco Antonio y un chilaquiles con cecina para Eugenio. Entonces, dijo Marco Antonio una vez que quedaron solos, ayer mencionaste un protagonista que viaja redescubriendo la música mexicana. Me gustaría escuchar más sobre ese proyecto. Eugenio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de entusiasmo. La idea surgió hace un año, después de asistir a un concierto de un joven intérprete de son jarocho en Los Ángeles. Me impactó ver cómo nuestra música conectaba con un público tan diverso. Pensé, ¿y si contamos la historia de México a través de su música? No un documental, sino una narrativa emocional. Es un concepto poderoso, asintió Marco Antonio. La música es el lenguaje del alma de un pueblo. Exactamente, Eugenio hizo una pausa mientras le servían café de olla en tazas de barro. Mi idea original era crear un personaje ficticio, un músico joven que siente que ha perdido su identidad artística y emprende un viaje por México para reconectar con sus raíces. Marco Antonio asintió, dando un sorbo a su café. Un viaje de autodescubrimiento. Es una estructura clásica pero efectiva. Sí, pero sentía que le faltaba algo, autenticidad, quizás, continuó Eugenio. Hasta que te vi ayer tocando esa guitarra en el taller de Don Jaime. La forma en que tus dedos acariciaban las cuerdas, la emoción en tu rostro. Ahí entendí lo que necesitaba mi historia, no un actor interpretando a un músico, sino un verdadero artista que ha vivido esa conexión con nuestra música durante décadas. La mesera regresó con sus platos. Las corundas, envueltas en hojas de maíz y bañadas en salsa de jitomate con queso fresco espolvoreado, emanaban un aroma que transportaba los sabores más tradicionales de Michoacán. Los chilaquiles de Eugenio, crocantes y cubiertos de cecina asada, completaban un desayuno auténticamente mexicano. Esto está delicioso, comentó Eugenio tras probar su primer bocado. Ahora entiendo por qué insististe en venir aquí. Marco Antonio sonrió con algo de orgullo. Mi abuela hacía unas corundas muy similares a estas. Es uno de esos sabores que te llevan directamente a la infancia. Comieron en silencio durante unos minutos, disfrutando de la comida y del ambiente. La Catedral de Morelia se podía vislumbrar a través de la ventana, su cantera iluminada por el sol matutino. Entonces, retomó Marco Antonio finalmente, tu propuesta es que yo interprete una versión de mí mismo en esta película. ¿Cómo lo visualizas exactamente? Eugenio dejó su tenedor y miró directamente a los ojos de Marco Antonio. Imagina esto, no sería una biografía convencional. Sería la historia de un hombre que, en la cúspide de su carrera, siente la necesidad de reconectar con sus orígenes musicales. Un artista que ha triunfado internacionalmente pero que regresa a los lugares donde comenzó todo para comprender mejor su propio legado. Entiendo el concepto, respondió Marco Antonio, pensativo, pero no sé si estoy listo para exponer mi vida de esa manera. Hay partes de mi historia que siempre he mantenido privadas. Eugenio asintió comprensivamente. No se trataría de exponer tu intimidad. No busco escándalos ni confesiones sensacionalistas. Lo que me interesa es tu relación con la música, tu perspectiva sobre cómo ha evolucionado la música mexicana, las influencias que has tenido y cómo has influido tú mismo en el panorama musical.
Marco Antonio pareció considerar sus palabras mientras terminaba sus corundas. Aún así, cualquier proyecto así inevitablemente tocará aspectos personales, insistió. La música y la vida personal están irremediablemente entrelazadas, al menos en mi caso. Por supuesto, concedió Eugenio. Y precisamente por eso creo que esta historia sería poderosa. No estoy buscando un documental donde simplemente narre hechos conocidos. Quiero capturar la emoción, la pasión, las dudas, los momentos de inspiración. Todos esos elementos que han formado no solo a Marco Antonio Solís el artista, sino la evolución de nuestra música. La mesera retiró los platos vacíos y les ofreció más café, que ambos aceptaron. El restaurante comenzaba a llenarse, y aunque algunos comensales los reconocían, respetaban su privacidad. ¿Sabes?, dijo Marco Antonio después de un largo silencio. Durante años he recibido propuestas para películas biográficas, series, libros. Siempre he dicho que no. Mi música ya cuenta mi historia. Eugenio asintió, preparándose para un rechazo. Lo entiendo perfectamente. Y respeto tu decisión, sea cual sea. Pero, continuó Marco Antonio, sorprendiendo a Eugenio, nunca me habían propuesto algo como lo que planteas. Un proyecto que no solo cuente mi historia, sino que a través de ella explore la riqueza de nuestra tradición musical. Eso es, intrigante. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Eugenio. Entonces, ¿considerarías la propuesta? Marco Antonio tomó su tiempo para responder, dando otro sorbo a su café. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. Mi viaje a Paracho no fue casual. Estoy en un momento, digamos, de reflexión en mi vida. 40 años de carrera musical es mucho tiempo. He estado revisitando mis inicios, tratando de reconectar con ese joven de Ario de Rosales que solo soñaba con hacer música. Es exactamente lo que quiero capturar en la película, dijo Eugenio, cada vez más entusiasmado. Ese viaje circular, como el éxito a veces nos aleja de nuestras raíces y cómo, en cierto momento, sentimos la necesidad de volver a ellas. Marco Antonio asintió lentamente. Hay lugares importantes en mi historia, dijo, con la mirada perdida en algún punto lejano. Ario de Rosales, donde nací. Los bares de Morelia donde toqué mis primeras canciones. La Ciudad de México, donde los Bukis comenzaron a hacerse conocidos. Momentos, personas, decisiones que definieron mi camino. Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Eugenio esperó, intuyendo que Marco Antonio necesitaba espacio. Hay una condición, continuó finalmente el cantante. Si vamos a hacer esto, quiero que sea honesto. No una historia edulcorada o simplificada. La música mexicana es compleja, diversa, a veces contradictoria, como el país mismo. Y mi relación con ella no ha sido siempre un camino de rosas. Es exactamente lo que busco, afirmó Eugenio con convicción. Autenticidad, complejidad, matices. Una historia real sobre un artista real y su relación con la música que ha definido su vida. Marco Antonio volvió a guardar silencio, evidentemente sopesando la decisión. Fuera, las campanas de la catedral repicaron, marcando las 10. Tengo que estar en Ciudad de México pasado mañana para una grabación, dijo finalmente. Pero antes, hay un lugar al que quiero llevarte. ¿Qué lugar?, preguntó Eugenio, intrigado. Ario de Rosales. Mi pueblo natal. Está a unas 2 horas de aquí. Si realmente quieres entender mi historia y la de la música que he creado, tenemos que empezar por el principio. Eugenio no pudo contener una sonrisa de satisfacción. ¿Eso es un sí a la propuesta? Marco Antonio sonrió enigmáticamente. Es un vamos a ver. Después de Ario de Rosales, tal vez tengas una mejor idea de lo que implica contar mi historia. Y yo también tendré más claro si estoy preparado para compartirla. Mientras pagaban la cuenta, Marco Antonio pareció recordar algo. Hay otra condición, añadió, con tono más serio. Si decidimos seguir adelante, quiero participar activamente en el desarrollo del guión. Hay aspectos de mi vida que no estoy dispuesto a exponer y otros que, si van a contarse, quiero que se hagan de cierta manera. Por supuesto, asintió Eugenio sin dudar. De hecho, contaba con ello. Nadie conoce tu historia mejor que tú mismo. Sería un proceso colaborativo desde el principio. Salieron del restaurante y caminaron por la Avenida Madero, la calle principal del centro histórico de Morelia. El sol brillaba intensamente sobre los edificios coloniales, creando un juego de luces y sombras sobre la cantera rosa. ¿Cuándo quieres ir a Ario de Rosales?
Preguntó Eugenio. Ahora mismo, si tienes tiempo, respondió Marco Antonio. Mi chofer nos puede llevar. Es un viaje breve, pero significativo. Eugenio asintió, tratando de contener su entusiasmo. Lo que había comenzado como una búsqueda de inspiración estaba evolucionando rápidamente en algo mucho más profundo. Tengo todo el tiempo del mundo para este proyecto, aseguró. Mientras caminaban hacia el lugar donde esperaba el chofer de Marco Antonio, un grupo de turistas reconoció a ambos artistas y se acercó para pedir fotos. Ambos accedieron amablemente, posando y firmando algunos autógrafos. Esto será parte de nuestra realidad si hacemos la película, comentó Marco Antonio mientras se alejaban del grupo. No podremos grabar sin llamar la atención. Podemos usar eso a nuestro favor, respondió Eugenio. La historia de un artista que no puede escapar de su fama incluso cuando intenta reconectar con sus raíces, hay mucho material ahí. Marco Antonio asintió pensativamente mientras subían a una camioneta negra con vidrios polarizados. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión discreta, saludó respetuosamente. Ario de Rosales, por favor, Ramón, indicó Marco Antonio. Por la ruta del lago de Pátzcuaro, si no te importa. Quiero que Eugenio vea el paisaje michoacano en todo su esplendor. Mientras la camioneta se alejaba del centro histórico de Morelia, Eugenio notó que Marco Antonio miraba la ciudad con cierta nostalgia. ¿Vienes mucho por aquí?, preguntó. No tanto como quisiera, respondió Marco Antonio. La vida de giras y compromisos deja poco tiempo para volver a las raíces. Pero Michoacán siempre ha estado presente en mi música, en mi forma de ver el mundo. Eugenio asintió, comprendiendo. En el silencio que siguió, comenzó a visualizar escenas de su película, Marco Antonio regresando a los lugares que definieron su carrera, explorando no solo su pasado personal sino la rica tradición musical mexicana que había influido en su obra. La camioneta avanzaba por la carretera que bordeaba el lago de Pátzcuaro, uno de los más hermosos de México. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo azul, y en la distancia podía verse la isla de Janitzio elevándose como una montaña verde en medio del lago. Siempre que regreso a Michoacán, dijo Marco Antonio, rompiendo el silencio, siento que algo dentro de mí se reordena. Como si todas las piezas volvieran a su lugar original. Eugenio lo miró con creciente respeto. Esta vulnerabilidad, esta conexión profunda con sus raíces, era exactamente lo que quería capturar en su película. Eso es lo que quiero transmitir, dijo. Esa sensación de retorno, de reencuentro con uno mismo a través de los lugares que nos formaron. Marco Antonio asintió lentamente, su mirada perdida en el paisaje que desfilaba tras la ventanilla. En Ario de Rosales entenderás mejor de qué hablo, dijo finalmente. Ahí comenzó todo, mi amor por la música, mis primeros sueños, las primeras canciones. Es un pueblo pequeño, pero para mí contiene todo un universo de recuerdos. El viaje continuó en un silencio cómodo mientras la camioneta avanzaba hacia el lugar donde había nacido uno de los más grandes compositores de la música mexicana. Para Eugenio, cada kilómetro recorrido confirmaba su intuición, la historia que quería contar estaba tomando forma ante sus ojos, más rica y compleja de lo que había imaginado inicialmente. Y aunque Marco Antonio aún no había aceptado formalmente la propuesta, algo en su actitud, en su disposición a compartir sus orígenes, le decía a Eugenio que este viaje a Ario de Rosales sería solo el primero de muchos en un recorrido que prometía ser tan emotivo como revelador. La carretera hacia Ario de Rosales serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y encinos. A medida que ascendían, el aire se volvía más fresco y el paisaje más agreste. Marco Antonio miraba por la ventanilla con una mezcla de anticipación y nostalgia, mientras Eugenio observaba el cambio sutil en su expresión. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que visitaste tu pueblo?, preguntó Eugenio, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Marco Antonio reflexionó un momento antes de responder. Oficialmente, vine hace 3 años para inaugurar una escuela de música que ayudé a financiar, dijo. Pero esa fue una visita pública, con prensa, autoridades. Hace más de 10 años que no vengo de incógnito, solo para reconectar con mis raíces. La carretera dejó atrás el denso bosque para dar paso a campos cultivados y pequeñas rancherías. En la distancia, asentado sobre una colina, comenzaba a distinguirse Ario de Rosales, un pueblo con construcciones bajas y coloridas, dominado por la torre de su iglesia principal. Ario tiene una historia interesante, comentó Marco Antonio mientras la camioneta reducía la velocidad al acercarse al pueblo. Fue un importante bastión durante la lucha de independencia. De hecho, aquí Hidalgo firmó el decreto para la abolición de la esclavitud en 1810. No lo sabía,
admitió Eugenio. México está lleno de estos pueblos con historias fascinantes que la mayoría desconocemos. Exactamente, asintió Marco Antonio. Y cada uno de estos lugares tiene su propia tradición musical, sus propios sonidos e instrumentos. La música mexicana es como un mosaico, cada región aporta colores y texturas diferentes. La camioneta entró al pueblo, avanzando lentamente por calles estrechas pavimentadas con adoquines. Las casas, con sus fachadas de vivos colores y techos de teja roja, parecían sacadas de una postal. Algunos habitantes reconocieron el vehículo y miraron con curiosidad, pero el chofer mantuvo un ritmo constante hasta detenerse frente a una pequeña plaza. Vamos a caminar desde aquí, indicó Marco Antonio. Quiero mostrarte algunos lugares importantes. Bajaron de la camioneta y, tras ponerse sus sombreros y gafas oscuras como precaución, comenzaron su recorrido. La plaza principal bullía de actividad. Vendedores ambulantes ofrecían fruta, artesanías y comida. Ancianos conversaban en bancas bajo la sombra de frondosos árboles. Niños correteaban persiguiendo palomas. Todo parece más pequeño de lo que recordaba, murmuró Marco Antonio con una sonrisa melancólica. Cuando eres niño, tu pueblo es el mundo entero. Se detuvieron frente a la iglesia, una construcción colonial con una imponente fachada de cantera. Aquí canté por primera vez en público, reveló Marco Antonio, señalando la entrada. Tenía 6 años y era el coro infantil para la misa de Navidad. Estaba tan nervioso que mi madre tuvo que empujarme para que subiera al altar. Eugenio escuchaba atentamente, visualizando la escena, un pequeño Marco Antonio, con el mismo cabello ondulado pero mucho más corto, enfrentándose por primera vez al público. ¿Recuerdas que cantaste?, preguntó. Noche de paz, respondió Marco Antonio con una sonrisa. Mi voz destacaba tanto que el padre me pidió que cantara un solo. Esa noche, después de la misa, una señora mayor se acercó a mi madre y le dijo, ese niño tiene un don divino en la garganta. Creo que fue la primera vez que sentí el poder de conmover a otros con mi voz. Continuaron caminando por calles empedradas, alejándose del centro. Marco Antonio saludaba ocasionalmente a algún anciano que lo reconocía, pero la mayoría de los habitantes más jóvenes parecían no percatarse de que una leyenda de la música mexicana caminaba entre ellos. Por aquí, dijo Marco Antonio, girando en una calle más estrecha y menos transitada. Quiero mostrarte algo. Se detuvieron frente a una casa modesta pintada de azul claro, con una pequeña puerta de madera y 2 ventanas con macetas rebosantes de geranios rojos. Nada en su apariencia sugería que fuera diferente a las demás casas de la calle. Aquí crecí, dijo Marco Antonio, su voz notablemente más suave. Mi padre trabajaba como carpintero y mi madre vendía comida en el mercado. Éramos pobres, pero nunca nos faltó lo esencial. La puerta se abrió y apareció una mujer mayor, de rostro amable y cabello completamente blanco, recogido en un moño. Al ver a Marco Antonio, sus ojos se iluminaron. «Marco», exclamó, saliendo apresuradamente. «¿Por qué no avisaste que vendrías?» Marco Antonio abrazó cálidamente a la mujer. «Doña Lupita, ¿cómo está?», preguntó con genuino afecto. Fue una decisión de último momento. Quiero presentarle a un amigo, Eugenio Derbez. La mujer estrechó la mano de Eugenio con sorprendente firmeza. «Bienvenido a Ario», dijo con una sonrisa sincera. «Cualquier amigo de Marco es bienvenido en esta casa». Doña Lupita era vecina de mis padres, explicó Marco Antonio. Cuando ellos fallecieron, ella compró la casa. Ha mantenido todo prácticamente igual. ¿Quieren pasar?, ofreció la mujer. Acabo de hacer café de olla. Entraron a una sala pequeña pero impecablemente limpia, decorada con fotografías familiares y algunas artesanías típicas de la región. En una pared destacaba una guitarra vieja, colgada como objeto de veneración más que como instrumento. «Mi primera guitarra», señaló Marco Antonio, acercándose al instrumento. «Me la regaló mi padre cuando cumplí 8 años. Él mismo la fabricó». Eugenio observó la guitarra con respeto. Era pequeña, perfecta para un niño, y aunque mostraba signos evidentes de uso, había sido conservada con cuidado. «¿Puedo?», preguntó, señalando el instrumento. «Por supuesto», asintió Marco Antonio. «La afiné la última vez que estuve aquí. Doña Lupita la cuida como si fuera un tesoro nacional». «Porque lo es», afirmó la mujer mientras servía café en pequeñas tazas de barro. «Esa guitarra ha traído más alegría a México que muchos monumentos importantes». Eugenio tomó el instrumento con cuidado y lo rasgueó suavemente. A pesar de su antigüedad, emitió un sonido sorprendentemente claro.
¿Qué fue lo primero que aprendiste a tocar? Preguntó, pasándole la guitarra a Marco Antonio. Marco Antonio la tomó con reverencia, ajustando su postura para acomodar el pequeño instrumento. Las mañanitas, respondió con una sonrisa. ¿Qué otra cosa podía ser? Sus dedos se deslizaron por las cuerdas, tocando los primeros acordes de la tradicional canción mexicana. La melodía, aunque simple, adquiría una cualidad mágica en sus manos. Pero la primera canción que compuse fue algo diferente, añadió, cambiando la melodía a una tonada más melancólica. Se llamaba Mi Pueblito y la escribí cuando tenía 12 años. Comenzó a cantar suavemente, su voz resonando con emoción contenida. La letra hablaba de las montañas que rodeaban Ario, del sabor de las guayabas recién cortadas, del sonido de las campanas de la iglesia al atardecer. Era una canción simple pero conmovedora, llena de imágenes vívidas y sentimientos puros. Doña Lupita limpiaba una lágrima fugitiva mientras Eugenio observaba, consciente de estar presenciando algo extraordinario, uno de los más grandes compositores mexicanos interpretando su primera creación en el lugar que la inspiró, con el mismo instrumento que dio forma a su talento. Cuando Marco Antonio terminó, un silencio reverente llenó la pequeña sala. Nunca grabé esa canción, explicó, acariciando las cuerdas distraídamente. Siempre sentí que pertenecía solo a este lugar, a estos recuerdos. Es hermosa, dijo Eugenio sinceramente. Tiene esa cualidad atemporal que caracteriza a tus mejores composiciones. Marco Antonio asintió agradecido y devolvió la guitarra a su lugar en la pared. Mi padre siempre decía que una buena canción debe ser como un buen tequila, simple en sus ingredientes pero compleja en su sabor, capaz de transportarte a otro lugar con solo una probada. Tomaron el café mientras doña Lupita compartía anécdotas sobre el joven Marco Antonio, cómo practicaba la guitarra durante horas bajo el árbol del patio trasero, cómo cantaba para los vecinos en las noches calurosas de verano, cómo prometió a su madre que algún día construiría una casa grande para ella. Siempre supo que llegaría lejos, afirmó la mujer con orgullo. Tenía esa chispa especial en los ojos. Después de despedirse cálidamente de doña Lupita, prometiendo no tardar tanto en volver, continuaron su recorrido por el pueblo. Marco Antonio lo guió hasta la escuela primaria donde estudió, el pequeño mercado donde su madre vendía tamales y atole, y finalmente hasta un mirador natural desde donde se contemplaba todo Ario de Rosales. De aquí me escapaba para soñar despierto, dijo, sentándose en una gran roca plana que parecía dispuesta específicamente para contemplar el panorama. Pasaba horas imaginando cómo sería el mundo más allá de estas montañas, componiendo canciones sobre lugares que nunca había visto. Eugenio se sentó a su lado, consciente del privilegio de compartir este momento tan íntimo con un artista de su calibre. ¿Cuándo decidiste que la música sería tu vida?, preguntó. Marco Antonio contempló el horizonte antes de responder. No creo que haya sido una decisión, dijo finalmente. La música simplemente estaba ahí, como respirar. La verdadera decisión fue dejar Ario. Tenía 15 años cuando le dije a mi madre que me iría a Morelia para buscar oportunidades como músico. ¿Cómo reaccionó? Lloró toda la noche, recordó Marco Antonio, con un dejo de tristeza. Pero a la mañana siguiente había preparado un pequeño bolso con mi ropa y ahorrado lo suficiente para el boleto de autobús. Tu voz no pertenece solo a Ario, me dijo. Pertenece a México. Permanecieron en silencio un momento, contemplando el pueblo que se extendía bajo ellos, con sus calles serpenteantes y tejados rojizos. ¿Sabes qué es lo más difícil de regresar?, continuó Marco Antonio. Enfrentar la distancia entre lo que eras y lo que te has convertido. A veces siento que hay dos versiones de mí mismo, el niño de Ario que solo quería expresar lo que sentía a través de la música, y el artista público, la figura que otros han construido. Eugenio asintió comprensivamente. Es parte del precio del reconocimiento, dijo. Esa división entre el ser auténtico y la imagen pública. Exactamente, confirmó Marco Antonio. Y a veces, esa imagen pública comienza a consumir todo lo demás. Las giras constantes, las entrevistas, los compromisos. Te vas alejando de esa esencia original, de esas primeras razones por las que comenzaste a hacer música. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones, y miró a Eugenio directamente. Creo que ahora entiendo mejor tu proyecto, dijo. No se trata solo de contar mi historia personal o de hacer un recorrido por la música mexicana. Se trata de ese viaje de regreso a la esencia, de redescubrir la autenticidad. Eugenio se puso de pie, sintiendo que estaban llegando a un punto crucial. Eso es exactamente lo que quiero capturar, confirmó.
No la historia oficial que todos conocen, sino ese viaje interior, esa búsqueda de reconexión. Marco Antonio observó el pueblo una última vez antes de volverse hacia el camino de regreso. Hay algo más que quiero mostrarte antes de irnos, dijo. Algo que muy pocas personas conocen. Descendieron por un sendero diferente, más escarpado y menos transitado. Después de caminar unos 10 minutos, llegaron a una pequeña cueva natural formada en la ladera de la montaña. La entrada, parcialmente oculta por vegetación, apenas permitiría el paso de una persona adulta. Solía venir aquí cuando necesitaba estar completamente solo, explicó Marco Antonio, agachándose para entrar. Era mi refugio secreto. Eugenio lo siguió, sorprendido de que alguien tan protector de su privacidad estuviera compartiendo un lugar tan personal. El interior de la cueva era más amplio de lo que parecía desde fuera, con suficiente espacio para que ambos estuvieran de pie cómodamente. La luz natural se filtraba por pequeñas grietas en la roca, creando patrones luminosos en las paredes. Mira, dijo Marco Antonio, señalando una de las paredes. Grabados en la piedra había nombres, fechas y pequeños dibujos, corazones, estrellas, instrumentos musicales y lo que parecían ser primeros intentos de letras de canciones. Mi diario de piedra, explicó, pasando los dedos por los grabados. Cada vez que componía una canción que realmente significaba algo para mí, venía aquí y tallaba un símbolo para recordarla. Señaló un pequeño sol con rayos ondulados. Esta fue la primera canción que escribí para los Bukis, dijo. Tu cárcel. Tenía apenas 17 años. Recorrió la pared, señalando diferentes símbolos y compartiendo las historias detrás de ellos. Algunos representaban triunfos, otros desamores, momentos de inspiración o periodos de duda. Y dijo, deteniéndose ante un símbolo que parecía una lágrima dentro de un corazón. Representa la canción más personal que he escrito jamás, una que nunca he grabado ni mostrado a nadie. Eugenio observó el símbolo con curiosidad. ¿Puedo preguntar de qué trata? Marco Antonio guardó silencio un momento, como debatiendo internamente si debía compartir algo tan íntimo. Es sobre mi madre, dijo finalmente, con voz suave. Sobre su enfermedad y los últimos días que pasamos juntos. La compuse mientras estaba en el hospital con ella, pero nunca tuve el valor de cantársela. Eugenio sintió el peso de esa confesión, comprendiendo que Marco Antonio estaba compartiendo una de sus heridas más profundas. ¿Por qué no la grabaste nunca? Preguntó con delicadeza. Algunas canciones no están hechas para ser compartidas, respondió Marco Antonio. Son como plegarias privadas, formas de procesar el dolor o la alegría que son demasiado personales para exponerlas al mundo. Se volvió hacia Eugenio, su expresión ahora más solemne. Si vamos a hacer esta película juntos, necesitas entender esto. Hay partes de mi vida, de mi música, que siempre permanecerán privadas. El artista público puede pertenecer a todos, pero el hombre, el hijo de Ario de Rosales, tiene derecho a mantener ciertos espacios sagrados. Eugenio asintió con respeto. Lo entiendo perfectamente. No se trata de exponer todo, sino de capturar la esencia de tu viaje como artista, las tensiones entre lo público y lo privado, entre la autenticidad y las expectativas ajenas. Salieron de la cueva y comenzaron el descenso hacia el pueblo en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El sol comenzaba a descender, bañando el paisaje con una luz dorada que acentuaba la belleza agreste de las montañas. Al llegar al pueblo, la plaza principal estaba más animada que antes. Un grupo de mariachis locales tocaba junto al kiosco, mientras algunos habitantes y turistas se detenían a escuchar. Ario siempre ha tenido buenos músicos, comentó Marco Antonio, deteniéndose a cierta distancia para observar al grupo. No importa cuán pequeño sea un pueblo mexicano, siempre encontrarás a alguien que sabe tocar la guitarra o cantar con el alma. Los mariachis terminaron El Rey, tras una breve pausa, comenzaron a tocar Si no te hubieras ido, uno de los mayores éxitos de Marco Antonio. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual, seguramente alguien había corrido la voz de su presencia en el pueblo. Creo que es hora de irnos, dijo Marco Antonio con una sonrisa resignada. Antes de que esto se convierta en un concierto improvisado. Regresaron a la camioneta, que los esperaba donde la habían dejado. El chofer, que había aprovechado para comprar algunas frutas locales, les abrió la puerta respetuosamente. ¿A Morelia, señor?, preguntó. Marco Antonio miró a Eugenio antes de responder. No, Ramón. A la Ciudad de México, dijo. Creo que hay una historia que necesitamos contar. Eugenio no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Sin necesidad de palabras,
entendió que Marco Antonio había tomado su decisión, aceptaría participar en el proyecto. Mientras la camioneta abandonaba a Ario de Rosales, Marco Antonio miró por última vez el pueblo de su infancia a través de la ventanilla. «Sabes, Eugenio», dijo, pensativo, «he pasado la mitad de mi vida tratando de dejar atrás este lugar, y la otra mitad intentando volver a él a través de mi música. Esa es exactamente la historia que quiero contar», respondió Eugenio. «El círculo que todos trazamos en nuestras vidas, alejándonos de nuestras raíces para luego redescubrir cuánto nos definen». La camioneta tomó la carretera que descendía de la montaña, dejando atrás Ario de Rosales. Pero ambos sabían que, en cierto modo, llevaban el pueblo con ellos, en los recuerdos compartidos, en las historias reveladas y sobre todo, en la decisión de embarcarse juntos en un viaje que prometía ser tan revelador como transformador. El próximo destino, la Ciudad de México, representaba otro capítulo fundamental en la historia de Marco Antonio Solís. Allí, donde los Bukis habían comenzado su ascenso a la fama, donde la industria musical mexicana había reconocido su talento, se enfrentaría a otros aspectos de su pasado, igualmente significativos pero quizás más turbulentos. Eugenio, mientras tanto, sentía que el guión que había imaginado cobraba vida de formas que no habría podido anticipar. Lo que había comenzado como un proyecto cinematográfico ahora se transformaba en un viaje personal compartido con uno de los más grandes artistas de México. La carretera se extendía ante ellos, serpenteando entre montañas que gradualmente darían paso a los valles centrales del país. El viaje hacia la capital sería largo, pero para ambos artistas, era apenas el comienzo de una travesía mucho más significativa. La Ciudad de México los recibió con su característica mezcla de caos y grandeza. Después de 5 horas de viaje desde Ario de Rosales, la camioneta atravesaba las iluminadas avenidas de la capital, donde rascacielos modernos coexistían con edificios coloniales y vestigios prehispánicos. El contraste no podía ser mayor con el pueblo que acababan de dejar atrás. «¿Dónde nos hospedaremos?», preguntó Eugenio, observando cómo el paisaje urbano se desplegaba ante ellos. «Tengo un departamento en Polanco», respondió Marco Antonio. «Pero primero quiero mostrarte un lugar. Ramón, llévanos a Garibaldi, por favor». El chofer asintió y cambió de dirección. 30 minutos después, con el tráfico nocturno de la ciudad, la camioneta se detenía cerca de la famosa Plaza Garibaldi, epicentro de la música de mariachi en México. «Son casi las 10 de la noche», comentó Marco Antonio, mirando su reloj. «Es el momento perfecto». Bajaron del vehículo y caminaron hacia la plaza. A diferencia de Ario, donde habían pasado relativamente desapercibidos, aquí el riesgo de ser reconocidos era mucho mayor. Marco Antonio se ajustó el sombrero y Eugenio se subió el cuello de la chaqueta, pero ambos sabían que era cuestión de tiempo antes de que alguien los identificara. La Plaza Garibaldi bullía de actividad. Decenas de grupos de mariachis, vestidos con sus trajes tradicionales, competían por la atención de clientes potenciales. El sonido de trompetas, violines y guitarras se entremezclaba con el bullicio de turistas y locales que disfrutaban de la noche. En 1978, recién llegado de Michoacán, pasé 3 meses tocando aquí todas las noches, explicó Marco Antonio mientras se abrían paso entre la multitud. No con los mariachis, sino en un pequeño bar en esa esquina. Señaló un establecimiento con un letrero de neón que rezaba El Tenampa, uno de los bares más emblemáticos de la plaza. Tocaba por propinas, cualquier canción que me pidieran. Boleros, rancheras, baladas. Fue mi universidad musical. Aprendí más sobre la música mexicana en esos 3 meses que en toda mi vida anterior. Entraron al bar, un lugar con paredes decoradas con murales que representaban grandes figuras de la música mexicana. El ambiente era acogedor pero ruidoso, con mesas llenas de clientes que coreaban canciones mientras un trío de músicos tocaba en un pequeño escenario. Allí solía sentarme, dijo Marco Antonio, señalando una mesa en la esquina más alejada del escenario. Observaba a los músicos experimentados, aprendía sus técnicas, memorizaba canciones. Estaba hambriento de conocimiento musical. Un mesero se acercó y, tras un momento de sorpresa al reconocerlos, los condujo discretamente a una mesa privada en un rincón. Pidieron tequila y botanas, y continuaron conversando mientras observaban el espectáculo. ¿Fue aquí donde te descubrieron?, preguntó Eugenio, elevando la voz sobre la música. Marco Antonio negó con la cabeza. Eso vino después. Pero fue aquí donde tomé la decisión de formar los Bukis. Conocí a Joel, el primer integrante, precisamente en esta plaza. Él tocaba con un grupo de mariachis y yo le propuse iniciar algo diferente, una fusión de lo tradicional con sonidos más contemporáneos.
Bebió un sorbo de tequila, perdido en sus recuerdos. A finales de los 70, la música mexicana estaba en una encrucijada, continuó. Por un lado, teníamos la tradición, mariachi, música norteña, son jarocho. Por otro, llegaban influencias extranjeras, rock, disco, pop. Yo quería crear algo que estuviera en medio, que honrara nuestras raíces pero mirara hacia el futuro. Y lo lograste, afirmó Eugenio. Los Bukis revolucionaron la música mexicana, crearon un puente entre generaciones. Marco Antonio asintió modestamente. Intentamos hacer algo auténtico, algo que reflejara quiénes éramos. Jóvenes mexicanos con raíces en la tradición, pero con oídos abiertos al mundo. Sus ojos recorrieron el bar, deteniéndose en rostros de clientes que cantaban apasionadamente, siguiendo a los músicos. Mira eso, dijo, señalando discretamente a una familia en una mesa cercana, abuelos, padres e hijos adolescentes, todos cantando juntos. Esa es la magia de la música mexicana. Une generaciones, crea momentos compartidos, preserva nuestra identidad cultural. Eugenio observó la escena, comprendiendo exactamente lo que Marco Antonio describía. En esa simple imagen estaba la esencia del proyecto que quería desarrollar, como la música trascendía edades, clases sociales y épocas, tejiendo la identidad colectiva mexicana. La música es el lenguaje emocional de México, añadió Marco Antonio, como leyendo sus pensamientos. Los corridos narran nuestra historia, las rancheras expresan nuestro orgullo y dolor, los boleros destilan nuestro romanticismo, las cumbias reflejan nuestra alegría. Se interrumpió cuando un hombre mayor, evidentemente emocionado, se acercó a su mesa. Perdone la intromisión, maestro Solís, dijo con voz trémula. Solo quería agradecerle. Su canción Si no te hubiera sido ayudó a mi esposa durante su tratamiento contra el cáncer. Decía que esa canción le daba fuerzas cuando sentía que no podía más. Marco Antonio se levantó y abrazó al hombre con genuina emoción. Gracias por compartir eso conmigo, dijo. Es el mayor regalo que un músico puede recibir, saber que sus canciones han ayudado a alguien en momentos difíciles. El hombre, visiblemente conmovido, se alejó después de estrechar también la mano de Eugenio. Cuando Marco Antonio volvió a sentarse, su expresión había cambiado. Eso, dijo, señalando con un gesto hacia el hombre que se alejaba, es lo que a veces se pierde en la industria musical. La conexión real con quienes escuchan tu música, entender cómo tus canciones se entrelazan con las vidas de personas que nunca conocerás. Eugenio asintió, sintiendo que estaban llegando al corazón del asunto. Es exactamente lo que quiero capturar en la película, dijo. No solo la evolución de tu carrera o de la música mexicana, sino esa conexión profunda, ese impacto en la vida cotidiana de la gente. Terminaron sus bebidas mientras la noche avanzaba. El bar se había llenado aún más, y pese a sus intentos de mantener un bajo perfil, varias personas habían reconocido a Marco Antonio. Con educación pero firmeza, habían rechazado fotografías, explicando que estaban en una reunión privada. ¿Listo para el siguiente lugar?, preguntó Marco Antonio, dejando unos billetes bajo el vaso. Salieron del Tenampa y caminaron unas cuadras hasta llegar a un edificio antiguo pero bien conservado. Un cartel discreto anunciaba, Estudios Gamma, desde 1971. Aquí grabamos nuestro primer álbum con los Bukis, explicó Marco Antonio. Y aquí grabé mi primer disco como solista años después. Sacó un juego de llaves de su bolsillo. ¿Tienes llaves del estudio?, preguntó Eugenio, sorprendido. Lo compré hace 15 años, respondió Marco Antonio con una sonrisa. Cuando amenazaron con demolerlo para construir un centro comercial. No podía permitir que desapareciera un lugar con tanta historia musical. Entraron al edificio silencioso y oscuro. Marco Antonio encendió las luces, revelando un estudio de grabación que combinaba equipos modernos con piezas vintage cuidadosamente preservadas. He mantenido todo lo más auténtico posible, explicó mientras recorrían el lugar. Los equipos modernos están ocultos. Quería preservar la estética y el ambiente de los años 70 y 80, cuando tantos artistas mexicanos grabaron aquí. Pasaron a la sala principal de grabación, un espacio amplio con paneles acústicos de madera y un piano de cola en el centro. Juan Gabriel grabó Querida en este mismo piano, dijo Marco Antonio, acariciando el instrumento con reverencia. Rocío Dúrcal grabó aquí con Alberto Aguilera. Javier Solís, José José, Lupita D'Alessio. Las paredes de este estudio han absorbido las voces de los más grandes. Eugenio recorría el espacio, visualizando escenas para su película. Era un lugar cargado de historia,
Un santuario de la música mexicana que pocas personas tenían el privilegio de conocer. Me gustaría grabar algunas escenas aquí, comentó, imaginando las posibilidades. Este lugar respira autenticidad. Es tuyo para el proyecto, respondió Marco Antonio con generosidad. De hecho, podríamos combinar escenas filmadas con grabaciones reales. Estoy pensando en reinterpretar algunas de mis canciones antiguas, volviendo a sus raíces, a las versiones originales antes de que la producción las puliera. Eso sería extraordinario, exclamó Eugenio, cada vez más entusiasmado. Mostrar el proceso creativo, la evolución de una canción desde su concepción hasta la versión que el público conoce. Marco Antonio se sentó al piano y tocó algunos acordes suaves. Cuando formé los Bukis, quería crear un sonido que fuera inconfundiblemente mexicano pero contemporáneo, dijo. Algo que mis padres pudieran apreciar pero que también resonara con mi generación. Esa búsqueda de equilibrio ha definido toda mi carrera, honrar la tradición mientras la hago evolucionar. Sus dedos encontraron la melodía de Mi Fantasía, uno de sus primeros éxitos. La tocó de forma más lenta, más íntima de lo que la mayoría recordaría. Así sonaba originalmente, explicó. Más como un bolero tradicional. En el estudio la aceleramos, añadimos arreglos más modernos. Funcionó comercialmente, pero algo de la esencia original se diluyó en el proceso. Se detuvo, reflexivo. No me malinterpretes, estoy orgulloso de lo que hemos creado. Pero a veces me pregunto cómo sonarían esas canciones si hubiera seguido mi instinto original, sin ceder a las presiones comerciales. Podrías explorar eso en la película, sugirió Eugenio. Reinterpretar tus clásicos en su forma más pura, mostrando el antes y el después. Marco Antonio asintió, evidentemente conectando con la idea. Un regreso a las raíces, murmuró. Un círculo completo. Pasaron varias horas en el estudio, con Marco Antonio compartiendo anécdotas sobre grabaciones memorables, decisiones creativas, momentos de inspiración y crisis artísticas. Le mostró a Eugenio cintas originales cuidadosamente preservadas, fotografías inéditas de sesiones de grabación, letras manuscritas de canciones icónicas. Era casi el amanecer cuando finalmente abandonaron el estudio. La ciudad comenzaba a despertar, con los primeros trabajadores dirigiéndose a sus empleos y vendedores ambulantes preparando sus puestos. Hay un lugar más que quiero mostrarte, dijo Marco Antonio mientras subían nuevamente a la camioneta, donde Ramón los esperaba pacientemente. Pero no hoy. Necesitamos descansar. Se dirigieron al departamento de Marco Antonio en Polanco, un ático espacioso con vistas panorámicas de la ciudad y Chapultepec. A pesar del lujo evidente, el lugar tenía un aire acogedor, decorado con artesanías mexicanas, instrumentos musicales y pinturas de artistas nacionales. Mi hogar cuando estoy en la capital, explicó Marco Antonio. Puedes quedarte en la habitación de invitados. Mañana continuaremos nuestro recorrido. Eugenio, agotado pero exhilarado por todo lo que habían compartido, aceptó agradecido. Antes de retirarse a descansar, no pudo evitar hacer una pregunta. Marco, después de todo lo que me has mostrado, ¿has tomado una decisión sobre el proyecto? Marco Antonio sonrió enigmáticamente. Casi. Hay un lugar más que necesitas conocer antes. Te veré mañana a mediodía. Eugenio despertó pasadas las 11 de la mañana. Por un momento, desorientado, no reconoció la elegante habitación donde se encontraba. Luego recordó, estaba en el departamento de Marco Antonio Solís, en medio de un viaje que había superado todas sus expectativas. Se duchó rápidamente y encontró a su anfitrión en la terraza, desayunando mientras admiraba la vista de Chapultepec. Buenos días, saludó Marco Antonio. ¿Descansaste bien? Mejor de lo que esperaba, respondió Eugenio, sentándose frente a él. Creí que estaría demasiado emocionado para dormir después de todo lo de anoche. Compartieron un desayuno tranquilo, discutiendo ideas para el proyecto que cada vez tomaba más forma en sus mentes. Eugenio tomaba notas ocasionales en su teléfono, capturando conceptos que podría desarrollar en el guión. Al mediodía, tal como había prometido, Marco Antonio se levantó y anunció, es hora de ir al último lugar de nuestro recorrido. Bajaron al estacionamiento donde la camioneta aguardaba. Esta vez, sin embargo, Marco Antonio se dirigió a un automóvil diferente, un modesto sedán azul que contrastaba marcadamente con sus otros vehículos. Prefiero conducir yo mismo para ir allí, explicó, abriendo la puerta del conductor. Es un viaje personal. Eugenio subió al asiento del copiloto, intrigado por este nuevo giro. El auto arrancó,
dejando atrás las lujosas calles de Polanco para adentrarse gradualmente en zonas menos privilegiadas de la ciudad. Después de casi una hora de conducir en silencio, entraron a un barrio humilde en las afueras. Las casas, pequeñas y apiñadas, estaban pintadas con colores vibrantes que contrastaban con la evidente pobreza del entorno. Marco Antonio detuvo el auto frente a una casa especialmente modesta, de un solo piso, con paredes de un rosa deslavado y una pequeña verja de hierro. ¿Dónde estamos?, preguntó Eugenio, desconcertado. Esta fue mi primera casa en la Ciudad de México, respondió Marco Antonio con voz suave. En 1980, cuando los Bukis comenzaban a tener éxito, compré esta casa para mi madre. Cumplí la promesa que le hice al dejar Ario. Permanecieron en el auto, observando la casa en silencio. Ya no me pertenece, por supuesto, continuó Marco Antonio. Después de que mi madre falleció, la doné a una familia necesitada. Pero sigo viniendo aquí ocasionalmente. Me recuerda de dónde vengo, me mantiene conectado con mis raíces. Eugenio comprendió que estaba presenciando algo profundamente significativo para Marco Antonio, un ritual personal de recordatorio y reconexión. La última vez que estuve con mi madre fue aquí, añadió Marco Antonio. Le canté esa canción que mencioné en la cueva, la que nunca grabé. Ella ya estaba muy débil, pero sonrió mientras la escuchaba. Creo que entendió todo lo que no pude decirle con palabras. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero mantuvo la compostura. Ese es el poder de la música, Eugenio. Dice lo que las palabras no pueden expresar. Conecta lo que parece irreconciliable. Preserva lo que de otro modo se perdería. Arrancó el auto nuevamente, alejándose lentamente de la casa. Ahora entiendes por qué este proyecto me importa, dijo. No se trata de mi historia personal o de mi ego. Se trata de honrar un legado más grande que cualquiera de nosotros, el de la música que ha dado voz a generaciones de mexicanos. Condujo hacia el norte de la ciudad, tomando la carretera que llevaba a Teotihuacán. Sin embargo, antes de llegar a la famosa zona arqueológica, desvió hacia un camino secundario. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Eugenio, cada vez más intrigado. A Janitzio, respondió Marco Antonio. No la isla de Pátzcuaro, sino un pequeño terreno que compré hace años y al que puse ese nombre en honor a Michoacán. Es mi refugio, mi espacio para reconectar con lo esencial. Y allí tomaré mi decisión final sobre el proyecto. Tras media hora por caminos rurales, llegaron a una propiedad sencilla pero hermosa, un terreno amplio con una casa de adobe y madera, rodeada de árboles frutales y con vista a las montañas distantes. El lugar respiraba paz y autenticidad. Aquí vengo cuando necesito escribir, cuando busco inspiración, o simplemente cuando quiero recordar quién soy realmente, explicó Marco Antonio mientras caminaban hacia la casa. No hay teléfono, no hay internet, no hay distracciones. Solo silencio, naturaleza y música. El interior de la casa era tan sencillo como acogedor, muebles rústicos, paredes decoradas con instrumentos musicales y artesanías, y un estudio improvisado en una esquina, con una guitarra, un piano pequeño y un equipo de grabación básico. Aquí he compuesto algunas de mis canciones más personales de los últimos años, dijo, tomando la guitarra que descansaba en un soporte. Lejos de las presiones de la industria, de las expectativas comerciales, de la imagen pública. Se sentó en un sillón junto a la ventana y comenzó a tocar suavemente. La melodía, aunque nueva para Eugenio, tenía un aire familiar, como si capturara la esencia de todo lo que habían visto y compartido en los últimos días. La compuse anoche, después de llegar del estudio, explicó Marco Antonio. Se llama Regreso, y creo que captura lo que estamos buscando con este proyecto. Eugenio escuchó, embelesado, mientras Marco Antonio interpretaba la canción completa. Era una composición que fusionaba elementos tradicionales con arreglos contemporáneos, letras que hablaban de raíces, de viajes circulares, de redescubrir lo esencial después de un largo camino. Cuando terminó, dejó la guitarra a un lado y miró directamente a Eugenio. He tomado mi decisión, anunció. Haré este proyecto contigo, pero con una condición más. ¿Cuál?, preguntó Eugenio. Que no sea solo mi historia. Quiero que sea un homenaje a todos los músicos mexicanos que han contribuido a nuestro legado cultural. Desde los anónimos que tocan en plazas como Garibaldi hasta los grandes nombres que han llevado nuestra música al mundo. Mi historia será el hilo conductor, pero el verdadero protagonista debe ser la música mexicana en toda su diversidad y riqueza. Eugenio asintió, comprendiendo inmediatamente la visión. Es perfecto, dijo. De hecho, es mejor que mi idea original. Una celebración colectiva,
no un simple biopic. Exactamente, confirmó Marco Antonio, evidentemente satisfecho con la comprensión de Eugenio. Y quiero que terminemos la película aquí, en Janitzio, durante la celebración del Día de Muertos. ¿Por qué el Día de Muertos?, preguntó Eugenio, intrigado por esta especificación. Porque esa celebración representa perfectamente lo que queremos transmitir, la continuidad entre pasado y presente, la forma en que honramos nuestras raíces mientras avanzamos, como lo que parece terminar en realidad se transforma y sigue vivo a través de la memoria y las tradiciones. Eugenio se levantó, entusiasmado, y extendió su mano hacia Marco Antonio. Tenemos un proyecto, declaró con una sonrisa. Marco Antonio estrechó su mano, sellando el acuerdo. Más que un proyecto, corrigió. Tenemos una misión. Recordarle a México, y al mundo, el poder transformador de nuestra música. Un año después la pequeña propiedad de Janitzio se había transformado para la ocasión. Cientos de velas iluminaban el camino desde la entrada hasta la casa principal, donde se había instalado una pantalla de proyección al aire libre. Ofrendas tradicionales del Día de Muertos decoraban el espacio, honrando a grandes figuras de la música mexicana ya fallecidas. Los invitados comenzaban a llegar, un selecto grupo de músicos, productores, amigos cercanos y familiares. No era un estreno convencional, sino una celebración íntima antes del lanzamiento oficial de la película en festivales internacionales. Eugenio, vestido elegantemente pero sin excesos, recibía a los invitados junto a su esposa. Su rostro reflejaba la satisfacción de quien ha completado un proyecto que superó sus expectativas iniciales. Marco Antonio, por su parte, conversaba animadamente con un grupo de músicos jóvenes que habían participado en la película, reinterpretando clásicos mexicanos con enfoques contemporáneos. El proyecto había evolucionado hasta convertirse en un puente intergeneracional, uniendo tradición e innovación. Cuando todos los invitados estuvieron presentes, Eugenio tomó la palabra. Hace poco más de un año, un encuentro casual en un taller de guitarras en Paracho desencadenó el viaje más extraordinario de mi carrera, comenzó. Lo que comenzó como una búsqueda personal de autenticidad se transformó en una celebración colectiva de nuestra herencia musical. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Esta noche no presentamos simplemente una película. Compartimos un testimonio de amor a México, a sus músicos, a sus tradiciones, a su inagotable creatividad. Marco Antonio se unió a él al frente, tomando el micrófono. Durante este año, hemos recorrido el país redescubriendo sus sonidos, desde el son jarocho de Veracruz hasta la música norteña de Monterrey, desde los mariachis de Jalisco hasta la marimba de Chiapas, dijo. Hemos aprendido que cada región, cada generación, cada artista añade un color único al mosaico de nuestra identidad sonora. Y en ese proceso, continuó Eugenio, hemos confirmado algo que intuíamos. La música mexicana no es un museo de piezas intocables, sino un organismo vivo que se transforma constantemente sin perder su esencia. La pantalla se iluminó, mostrando el título de la película, Regreso, un viaje al corazón de la música mexicana. Los primeros acordes de la canción que Marco Antonio había compuesto en Janitzio comenzaron a sonar, acompañando imágenes de paisajes mexicanos, desde las playas de Quintana Roo hasta los desiertos de Sonora, desde las montañas de Michoacán hasta los volcanes del centro del país. A medida que la película avanzaba, los invitados presenciaban no solo la historia personal de Marco Antonio, sino un recorrido por la evolución de la música mexicana, sus influencias indígenas, españolas, africanas, europeas y norteamericanas, su capacidad para adaptarse y reinventarse sin perder autenticidad, su papel como vehículo de identidad cultural y resistencia. La narrativa, construida como un viaje circular que comenzaba y terminaba en Ario de Rosales, entrelazaba testimonios de músicos de todas las generaciones, imágenes de archivo históricas, y secuencias ficcionalizadas de momentos clave en la carrera de Marco Antonio. En una de las escenas más poderosas, Marco Antonio regresaba a la cueva de su infancia y, por primera vez, interpretaba públicamente esa canción personal que había compuesto para su madre. No como había sucedido en realidad, en una habitación de hospital, sino como un homenaje simbólico que conectaba pasado y presente. Cuando la película llegó a su conclusión, con Marco Antonio y un grupo intergeneracional de músicos interpretando Regreso durante una celebración del Día de Muertos en Janitzio, Michoacán, la Isla Real, no la propiedad, muchos invitados limpiaban discretamente lágrimas de emoción. Los créditos finales aparecieron en pantalla mientras la música continuaba, un testimonio visual de las decenas de artistas, técnicos y colaboradores que habían hecho posible el proyecto. Cuando las luces se encendieron nuevamente, el silencio inicial dio paso a un aplauso espontáneo y prolongado. Eugenio y Marco Antonio,
visiblemente conmovidos, agradecieron con gestos sencillos. Esta noche, dijo finalmente Marco Antonio, cuando los aplausos se apagaron, no celebramos un final sino un nuevo comienzo. Esta película no es un punto de llegada, sino una invitación a continuar el viaje de descubrimiento y celebración de nuestra música. Y como toda buena celebración mexicana, añadió Eugenio con una sonrisa, esta debe continuar con música en vivo. A una señal suya, un conjunto de músicos que habían participado en la película tomaron sus instrumentos. Marco Antonio se unió a ellos, guitarra en mano, para interpretar una selección de canciones que representaban diferentes épocas y estilos de la música mexicana. Mientras la música llenaba la noche estrellada de Janitzio, Eugenio observaba con satisfacción lo que habían logrado. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un pequeño taller de guitarras en Paracho se había transformado en una experiencia transformadora para ambos artistas. Para Marco Antonio, el proyecto había significado una reconciliación con aspectos de su pasado, una oportunidad para honrar sus raíces mientras reafirmaba su compromiso con la evolución musical. Para Eugenio, había sido una inmersión profunda en la riqueza cultural de su país, un recordatorio de la autenticidad que había buscado desde el principio. Y para ambos, había sido un viaje de redescubrimiento, un regreso circular a lo esencial, el poder de la música para conectar personas, generaciones y mundos aparentemente distantes. Mientras las notas de Si no te hubiera sido, reinterpretada con arreglos que fusionaban lo tradicional y lo contemporáneo, se elevaban hacia el cielo nocturno, Eugenio tuvo la certeza de que esta no era simplemente otra película en su carrera. Era un legado, un testimonio, una celebración de la inagotable creatividad de un pueblo que, a través de su música, siempre encuentra formas de expresar lo inexpresable, de conectar lo aparentemente irreconciliable, de transformar el dolor en belleza y la tradición en constante renovación. Y en esa certeza, encontró la respuesta a la búsqueda que lo había llevado a Paracho un año atrás. La verdadera autenticidad no está en aferrarse al pasado, sino en honrarlo mientras se avanza hacia el futuro, en reconocer las raíces que nos anclan mientras extendemos ramas hacia nuevos horizontes. Como la música mexicana misma, como el viaje de Marco Antonio Solís, como la celebración del Día de Muertos que unía a los ausentes con los presentes, un círculo perfecto que, al cerrarse, no terminaba realmente, sino que se transformaba para comenzar de nuevo, enriquecido por cada vuelta, por cada nota, por cada historia compartida.